Buenas noches, estimadas estudiantes, estimado Walter. Se está uniendo, esperémosle un ratito para empezar con la tutoría de hoy, ¿ok? Listo, creo que estamos casi todos. Eh, Primero hacer un recordatorio de lo que hemos visto las dos anteriores clases. Recuerden, fue la entrevista, eh, partes principales de la entrevista, la anamnesis personal, que es lo que conocemos típicamente, pero lo que nos habíamos basado en el proceso terapéutico principalmente es saber la demanda oculta, ¿no? La demanda principal es con la que vienen los pacientes, pero la demanda oculta es aquella que nos permitirá entender que es de fondo a donde nos debemos dirigir con la psicoterapia que vamos a ir ejecutando. Recuerden que siempre hay que estar pensando en qué es lo que va trayendo el paciente, el niño y su familia. Posiblemente ya vinieron de otros terapeutas, posiblemente ya tuvieron algún fracaso en algún tipo de psicoterapia, un abandono, un psicoterapeuta que posiblemente no cumplió con las expectativas que esperaban y eso debemos tomarlo en cuenta para saber qué medidas nosotros podemos tomar en relación a lo que podemos ofrecer como psicoterapia. ¿Qué más habíamos visto en la entrevista? Eh, Habíamos visto que es importante tener una referencia diagnóstica, sin embargo, no es tan recomendable generar diagnósticos, al menos que ustedes trabajen en un medio hospitalario formal, donde sí, a veces sí se exige tener el código del DSM 610 o el DSM-5 revisado, ¿sí? Pero si no, es importante tener todo lo que es la descripción de las conductas con las cuales llega el paciente, en este caso el niño, la niña o el adolescente. Hola, Tania me dice que es tu primera clase. En la plataforma vas a poder encontrar las grabaciones de las anteriores clases, entonces ahí puedes igualarte, puedes ver tranquilamente las dos clases que, que tuvimos antes. Ah, qué chévere que ya las hayas visto. Silvana se está uniendo también. Entonces, habíamos visto las estrategias de la entrevista que vamos a preguntar, que nos va a preguntar cómo hacemos el contrato psicoterapéutico, es importante, y también cómo lidiar cuando, cómo es nuestro procedimiento cuando el niño, la niña y el adolescente no quieren asistir a terapia. Ya les había dicho que lo que no podemos tratar a personas que no deseen ir a nuestra consulta. Sin embargo, podemos tener estrategias que les puedan eh, indicar que en realidad el proceso psicoterapéutico no es lo que ellos se pudieron haber imaginado. Entonces eso lo trabajamos primero con la confianza. ¿Qué pasa cuando en la primera entrevista es muy posible que el niño sienta o la niña o el adolescente sienta inseguridad? ¿Cuándo sentimos nosotros inseguridad? Cuando nos planteamos o nos desenvolvemos en un medio inseguro. Entonces, lo que tenemos que plantear es como misión indicarle que en realidad nuestra consulta, nuestro consultorio, nuestro espacio donde trabajamos en realidad es un lugar seguro. ¿Cómo hacemos eso? Generando confianza, escuchando activamente, pero sobre todo eh, atendiendo las demandas del paciente. En este caso, el niño, no forzamos a los niños a conversar, a interactuar, sino cuando ellos ya tengan la confianza necesaria. Eso como un breve repaso de la entrevista.
Luego habíamos visto también un repaso de todo lo que son los corrientes psicoterapéuticas. Les había dicho que es importante conocer la historia de la psicoterapia para entender en dónde estamos parados, qué es lo que vamos a decir y por dónde vamos a trabajar. Llévale a tu peludo a correr. Llévale a tu peludo, Pepito. Entonces, eso también, si tienen alguna inquietud, duda con las corrientes, igual me lo pueden consultar por interno. Si quieren que les aclare alguna novedad en esta clase, también no hay ningún problema. Lo importante de las corrientes psicológicas, como que les había dicho, es que en el ejercicio psicoterapéutico debemos tener claro cómo actuamos y por qué actuamos de esa manera, y saber por dónde estamos yendo y por qué estamos yendo desde ese lado. No vamos a ciegas si no tenemos claro cuál es la teoría, cuáles son las estrategias y sobre todo por qué estamos haciendo determinada intervención. ¿Cuál es el corte de esta formación? Es más bien un modelo integrativo en el cual ustedes aprenden de las experiencias de algunas corrientes, pero con un fuerte peso en lo que es la cognitivo-conductual. Y eso es de lo que habíamos hablado en la anterior clase, ¿no? ¿Cómo fue el proceso de devolución de la conductual desde Watson eh, y antes también, ¿no? Con Pavlov, que no era un psicólogo, sino más bien era un fisiólogo. Con el primer condicionamiento clásico, cómo lo aplicó el condicionamiento clásico también Watson en sus sesiones y en el laboratorio. Luego, cómo Skinner a partir de 1930 comienza a desarrollar el condicionamiento operante y se encuentran muchas nuevas formas de tratamiento psicoterapéutico basado en la conducta. Ahí habíamos visto, recuerden lo importante, ¿no? Castigo y refuerzos, cuando utilizábamos o cuando se utilizaba las técnicas de castigo y de refuerzos cuando queríamos debilitar conductas o cuando queríamos incrementar conductas adecuadas o ponerlas en el repertorio. Entonces todo esto nos lleva luego ya al aprendizaje de Bandura en 1945 en adelante, luego Albert y Ellis, quienes ya comienzan a entender que todo proceso conductual tiene un detonante, pero este detonante a la final provoca emociones en relación a pensamientos determinados y es cuando entra la parte cognitiva de la psicoterapia. Ya habíamos hecho un ejercicio en relación a la matriz de planificación de psicoterapia. ¿Cuál era la tarea? Hacer una matriz de planificación. No importaba el contenido que pongamos adentro, sino eh, el manejo, familiarizarnos con esta herramienta y así nosotros poder luego en las siguientes sesiones ya poder irla aplicando a un caso específico. Hasta ahí inquietudes, preguntas, novedades. Sigue, Tania, dime. Estás en mute, Tania. Ah. Ay, ok, listo. Gracias. Sí, Diego, muchas gracias. Yo quería preguntar sobre el estímulo, a ver, el castigo positivo, el castigo negativo, el refuerzo positivo y negativo. Un ejemplo de cada uno, porque a veces como que me confundo. Un castigo positivo es prohibirle algo o digamos, entre comillas, la mamá le da un golpe. ¿Es un castigo positivo? O sea, quería un ejemplo de cada uno para dejarle más claro porque no me quedó muy claro eso. Nada más. A Eso. ver, chévere, ya les voy a compartir igual esa, ese Excel que les había compartido la anterior vez que estaba súper práctico. Sí, hasta eso, ¿alguien más que tenga más consultas o dudas? Sí, yo doctor, buenas noches. ¿Qué Referente a tal? la Ujú. tarea, eh, el archivo que está del plan psicoterapéutico está en Excel. No importa si lo subimos en PDF, ya que el sitio de ISO no deja subir en Excel. Sí, ningún problema tienen con eso. Perfecto, muchas gracias.
Una pregunta, ¿y si no lo subí como PDF, sino como un link para Excel mismo, pero del Drive? No hay problema. No, ningún problema. Si Ay, tuviera alguna dificultad en abrirlo, yo les voy avisando. ya, gracias. A ver, les voy a compartir hasta eso aquí está, ¿no? ¿Qué es lo que yo utilizo para disminuir o eliminar conductas desde el castigo en general, ¿no? Y si quiero aumentar conductas, son los refuerzos. Entonces, un castigo positivo es un estímulo desagradable cada vez que se realiza una conducta. ¿Cuál podría ser un estímulo desagradable? Eso depende de cada uno de los niños. ¿Qué es lo que yo hago cuando quiero utilizar este tipo de estrategias? Lo que generalmente hago un listado o le mando a hacer a la madre o a los padres o al cuidador un listado de reforzadores, es decir, qué es lo que le gusta o qué no le gusta al niño y eso clasificarlos del que más le gusta y al que menos le gusta. Y así yo puedo utilizar estos niveles de refuerzo o de castigo, ¿no es cierto? Entonces, un estímulo desagradable cada vez que realizo una conducta. Y el castigo negativo es privar de algo agradable cada vez que realizo una conducta. ¿Cómo privo de algo agradable? Si al niño le encanta jugar el PlayStation, entonces la mamá acuerda que cada vez que el niño no colabore, se porte, no respete horarios, entonces le va a quitar durante un tiempo determinado el PlayStation. Es un ejemplo de castigo negativo. Un castigo positivo, un refuerzo positivo es dar un premio, una gratificación, es al revés, ¿no es cierto? Entonces, cada vez que el chico hace una actividad interesante, le premio dándole una hora adicional de PlayStation, le premio sacándole al Mr. Joy o algunas de esas cosas. Y un refuerzo negativo, retirar un estímulo aversivo. Entonces, si el niño estaba castigado porque sin televisión debido a que realizó una conducta no deseada, entonces le devuelvo ese derecho que tiene de ver la televisión durante 2 horas al día y eso se transforma en un refuerzo negativo. ¿De acuerdo? ¿Ahí quedó más claro? Sí, sí, sí. Sí. Sí, sí, gracias. Esto. Esto no se aplica así nomás, ¿no? Tiene que ser con una metodología que ya hemos de ir viendo luego cómo se va aplicando esto, porque si no se sigue las reglas y las normas específicas, lo más probable es que no funcione. Lo que queremos es que funcione. Em, Tampoco es un llamado a quedarnos solo en la conducta, ¿no? Si el niño está presentando una conducta, nuestro deber como psicoterapeutas es porque está presentando esa conducta, ir más allá de la conducta. No me quedo conforme con modificar u otorgar una conducta deseada en el niño, sino más bien tengo que ir investigando. Nosotros somos como unos grandes investigadores de por qué está sucediendo esa conducta. No deseada con el niño. Entonces, la conducta solo es la parte visible, pero nosotros vamos más allá. ¿Sí? ¿Inquietudes, novedades de la anterior clase? Con confianza. Sí, yo, otra pregunta más con respecto a lo último que dijiste. Entonces, la terapia cognitiva conductual siempre tiene que, en la psicoterapia, corresponde al premio y castigo de la conducta. O sea, se corrige, digamos, el problema siempre con un estímulo. O sea, Mm, finalmente resulta eso. No, esa solo. Sí, ¿Perdón? ahí me escuchan. Sí. Ahí creo que estoy otra vez con mi audio, ¿verdad? No, eso solo es conductal, conductismo puro y duro. Es- Esto es desde Watson hasta Skinner. Luego ya comienza a evolucionar con lo cognitivo. ¿Sí? Y ahí es cuando ya comenzamos a ver pensamientos, emociones, sentimientos en relación a la ejecución de una conducta que está determinada. Entonces, cuando viene, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa generalmente?
los padres, el cuidador, el tutor, el maestro, le mandan al niño por una conducta, ¿sí? Porque, ¿qué dicen? Es que el niño no interactúa. Es que el niño es agresivo en la escuela, es que el niño le pega al hermanito, es que el niño ha robado cosas a otros niños, es que el niño dice palabras muy grotescas a su profesora y a sus amiguitos, es que el niño solo pasa peleando todo el tiempo e insultando a sus compañeritos. Son conductas las que te refieren. Entonces, esa es la cara visible. ¿Qué es lo que esperan las personas generalmente que traen? Es que el niño ya no tenga esas conductas. ¿Sí? Por eso es que es tan eficiente la cognitivo-conductual, la conductual, porque se basa en ese tipo de conductas de eliminación o incremento de conductas que pueden hacer que la vida del niño sea más llevadera y la de su entorno. Sin embargo, como les decía, nosotros no nos debemos quedar solo en la conducta porque solo es la parte visible. Hay cosas que están pasando de fondo que nosotros como ya psicoterapeutas de este siglo XXI debemos ir viendo, analizando y asesorando para que esto se vaya cumpliendo. ¿De acuerdo? Pero ya vamos a ir viendo un poco más de cómo se va desarrollando la cognitiva conductual. ¿Más dudas, más inquietudes hasta el momento? Ya. Dime, Buenas noches. Silvana. Mm, Este, poniéndonos así a ver, ¿no? Como la terapia cognitiva en relación a la Gestalt, que trabaja el aquí y el ahora, ¿cuál sería la diferencia entre las dos corrientes? Es muy, muy grande la diferencia en la Gestalt. No importa la conducta, no importa la modificación de la conducta, sino que lo que plantea Fritz Perls y su esposa en su tratado, que igual viene desde 1950, un poquito antes. Acuérdense que ellos eran psicoanalíticos y luego evolucionaron hacia la Gestalt, nos dicen que solo entendiendo, planteándote tú, sintiendo y entendiendo tus emociones en este instante y en este momento, puedes tener una vida plena. Como consecuencia, igual tendrás unas conductas mucho más aceptadas socialmente y que te puedan hacer vivir mucho más tranquilo en sociedad. Pero no, nunca Fritz Perls planteó la modificación de la conducta, sino más bien plantea experiencias que permitan que el paciente, sea niño, niña, adolescente, pueda, em, pueda entenderse y sentirse en el aquí y en el ahora, y eso le dará paz y bienestar emocional. Cuando llegamos a psicoterapia del juego, creo que es la sexta sesión, ahí vamos a ver algunas técnicas de Gestalt y cómo las van planteando. Son más bien técnicas vivenciales en las cuales el autor plantea el reencuentro con cada una de nuestras sensaciones para poder entendernos y llevar una vida tranquila y mucho más serena y plena. Ujú. Sí, pero son muy, muy, muy opuestas más bien, ¿no? ¿Más inquietudes? ¿No? Yo creo que podemos seguir. Doctor, una cosita antes, yo no estuve en la primera sesión. ¿Será posible que por favor me ayude con su número de teléfono para poder comunicarnos? Porque incluso tuve un problema con respecto a mi primera tarea, pero le había escrito a su chat privado. Sí, ¿estás en el grupo del chat de Polistudios? No, no sé, creo que Hay un no. grupo, ya. Les voy a poner mi número aquí, ¿ya? Ya, muchas gracias. Ahí está mi número. Me escriben por WhatsApp. Como les he dicho, voy a tratar de responder lo más pronto posible, pero a veces me tienen paciencia porque me demoro, porque a lo mejor estoy en, en mi trabajo habitual, en consulta o en clases, entonces me demoro un poquito, ¿ya? Sigamos. ¿Les parece si vamos ya avanzando?
Esta es una lámina que vamos a verla posiblemente en la próxima o en la quinta sesión, pero quería ponerles hoy día, ¿no? Esto es lo que generalmente pasa en el flujo de las emociones, ¿no? Hay un evento disparador, un estímulo que dice, no me invitan a jugar en el recreo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Quizás unos niños, imaginémonos esto, ¿no? Salieron a jugar los niños, están en la cancha de básquet y unos niños hicieron equipos y de repente no le tomaron en cuenta al niño con el que estamos trabajando, ¿sí? Y se produce un pensamiento, ¿no es cierto? Primero un disparador, no le invitaron a jugar al juego, en el recreo a este niño, no le prestaron la pelota de básquet, ni la tomaron en cuenta, se produce una emoción, si este niño se pone triste o llora, y finalmente se produce un pensamiento. Este niño puede estar pensando, no soy un niño bueno, no me merezco jugar con ellos. Luego ya se presenta la conducta. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me aíslo, me retraigo, no participo, ¿sí? Y puede haber también una reacción fisiológica. Me falta el aire, ¿sí? Esto, este círculo del 1, 2, 3, 4 se repite tantas veces que de emoción, ¿sí? Acuérdense en la diferencia entre emoción y sentimiento, se comienza a transformar en sentimiento. Entonces, pasó este evento disparador, pasa la emoción, me siento triste y lloro. Tengo un pensamiento, no soy un niño bueno, no me merezco jugar con ellos, no soy un niño agradable, siempre va a pasar lo mismo. Me aíslo más y me falta el aire y me dan otras sintomatologías similares. Pasa este evento muchas veces y comienzo a tener ya sentimientos mucho más profundos. Melancolía y puede llevar a incluso una depresión, ¿no es cierto? Y estas reacciones también pueden llevar a angustia, desesperanza, crisis de ansiedad, no quiero ir a la escuela y es un círculo que no se rompe. ¿Se dan cuenta cómo van pasando en dos etapas el temperamento y la personalidad? Cuando hay el evento disparador y la emoción, aquí es donde se producen los problemas conductuales, ¿sí? Miren, tengo el evento disparador, tengo la emoción y hay problemas conductuales entre los dos y comienzo a generar un problema de aislamiento, un problema de falta de socialización y hay un déficit de autorregulación emocional también entre estos dos pasos. Generalmente en estos pasos se genera el temperamento y en estos de acá ya la personalidad. Nosotros trabajamos o ustedes pueden trabajar desde distintos puntos. Acción, me aíslo. Ujú. Puede ser un psicoterapeuta que digo, a ver, voy a hacer mi plan de trabajo y posiblemente este niño se aísla porque aparte de que tiene estos pensamientos, no tiene unas buenas herramientas de interacción social. Entonces nunca este niño supo cómo acercarse, cómo saludar, cómo extender la mano e incluso cómo pedir que le hagan jugar. Y eso puedo yo hacer entrenamiento en el consultorio. Pero no me quedo solo en la conducta, porque eso sería entrenamiento en habilidades sociales, ¿no? Si hablamos ya en términos psicoterapéuticos, voy a decir así, voy a hacer un entrenamiento de habilidades sociales y me concentro mucho acá. Digo, pero es que este niño también tiene reacciones fisiológicas que le ponen incómodo, entonces le falta el aire, tiene sudoración, digo, parece que son sintomatologías de ansiedad. Entonces comienzo a trabajar, le enseño al niño a autorregularse, a respirar, a tomar el aire, a contar para relajarse, a ponerse en un lugar seguro, en tener pensamientos que le hagan a través de las técnicas de imaginación sentirse mucho mejor. Pero miren, me estoy quedando todavía en la reacción fisiológica y en la conducta. Como yo les dije, nosotros somos personas que lo que hacemos es investigar más allá, ¿no es cierto? Entonces, puedo encontrar esta emoción y puedo encontrar estos pensamientos también. Y el origen incluso de estos pensamientos. Por ejemplo, no soy un niño bueno, no soy un niño que me merezco jugar con ellos. Entonces, no les va a decir esto el niño,
pero sí posiblemente puedan obtener esa información con diferentes técnicas, a lo mejor con la silla vacía, a lo mejor interactuando con muñecos, a lo mejor haciendo alguna dinámica con los superiores de preferencia del niño, a lo mejor con videos, a lo mejor con una película o con fracciones de película en que uno pueda obtener estos pensamientos. Y entonces ahí es cuando comienzo a trabajar en estos pensamientos. Se dan cuenta como lo conductual se comienza a transformar en cognitivo en el proceso de, en el proceso psicoterapéutico que nosotros nos vamos planteando. Pero para eso yo debo entender muy bien cómo está funcionando todo esto. Y para entender muy bien cómo va funcionando todo esto, yo debo ser un gran observador y debo también ser metódico. Y como soy metódico, posiblemente a los padres les mando una hojita de registro conductual en el cual le digo, a ver, cada vez que pase esta acción, cada vez que le vean a su niño aislado, noten cuál fue el evento disparador y quiero que noten cuál fue la emoción y si pueden, pregúntenle al niño qué es lo que están pensando en ese momento. Porque nosotros nunca nos detenemos a pensar qué es lo que me llevó a esta acción, sino que ante un evento disparador. El vecino me corchó el carro, ¿no es cierto? Y acá voy directamente a la acción. Me enojo, me enfado, pateo las cosas, pero nunca me tengo a hacer cuál fue el pensamiento que me llevó a esto. Entonces el pensamiento puede ser es que a mí siempre me hacen esto porque me paso de bueno, debería ser más, debería protestar más, es que soy muy pasivo. Entonces tengo pensamientos que no estoy dándome cuenta que me llevan desde el evento disparador hasta la acción y hasta la emoción que estoy teniendo. Entonces una vez yo entendiendo bien esto, puedo comenzar a trabajar por acá. Puedo trabajar con estos pensamientos, pero también es mi misión saber de dónde se originan estos pensamientos. Entonces, con el niño, entonces tú dices que a tu muñequito, imaginémonos que estoy trabajando con los muñecos, tú dices que a tu muñequito no le invitan a jugar porque no, a tu muñequito que se llama Juanito dice que no es un niño bueno y por eso no le invitan a jugar. Sí, dice el niño. Uno le puede preguntar, ¿alguna vez alguien más le ha dicho eso al muñequito? Sí, todo el tiempo en la casa le están diciendo eso. Entonces ahí digo, no me sirve mucho trabajar con que el niño es trabajando estos pensamientos, que el niño deje de pensar que no es un niño bueno, porque al final es verdad, entonces no es difícil quitar ese pensamiento. Si en la casa tengo padre y madre que todo el tiempo le están diciendo que no es un niño bueno. ¿Sí? Entonces se dan cuenta que sí es lo que les decía en la primera clase. A veces a mí los padres me reclaman, ¿por qué no trabaja mucho con mi hijo? Solo de todo el mes que hemos venido, solo 2 veces he estado con ellos. Digo, sí, pero es que no trabajo con ellos porque el problema es que los que le están metiendo estos pensamientos son los padres. Debo trabajar con ustedes y verán cómo con 2 sesiones con el niño, estos pensamientos se pueden ir disolviendo si es que no tengo a gente externa que le está alimentando y alimentando estos pensamientos, ¿sí? Eh, a veces trabajar con niños es trabajar mucho con padre y madre en psicoeducación, porque, por ejemplo, si aquí sé que están trabajando esto con los padres, voy a tener que trabajar con los padres, a lo mejor esto está pasando con el niño, no me merezco jugar con ellos porque los padres le dijeron que no se merecen tener un niño así, entonces debo trabajar con padre, con madre, con uno de los dos, o inclusive psicoterapia de pareja. Como les he dicho, no tenemos que hacer todos nosotros porque para eso hay profesionales calificados para cada una de las áreas. Entonces, si yo veo que es un problema de psicoterapia de pareja, le envío a mi psicoterapeuta de pareja de confianza y yo sigo trabajando por acá con el niño y por acá con el niño y acá estamos solucionando otras circunstancias. ¿Por qué trabajo mucho con los padres? Porque le enseño aquí al niño a respirar en la consulta, le enseño unas técnicas, pero ahí se va a quedar. Pero lo que yo sí mando es tareas a los padres que su hijo está con un nivel de ansiedad que le está provocando estos malestares fisiológicos, suda mucho, le falta el aire, se desespera, falta de atención debido a estas circunstancias, pero para eso necesito que usted practique estos ejercicios con el niño, así que tengo que enseñar al padre y la madre
o a la abuelita, porque a veces se quedan toda la tarde con la abuelita, y ellos practican con el niño esta, estos ejercicios para regular la respiración. Esto entonces es interesante. Trabajo en las emociones. Posiblemente si trabajo fuertemente en esto, esto comienza a disminuir automáticamente, ¿sí? Y esto se comienza a regular. Parece fácil, pero no es fácil. Se trabaja durante un tiempo y especialmente aquí dependemos mucho de la disposición de los padres. Los quería adelantarles esta laminita antes de entrar en la materia de hoy. ¿Hasta ahí inquietudes, novedades? Todo claro, ¿verdad? Hoy vamos a ver el trastorno depresivo infantil. En realidad, esta primera parte es ver la sintomatología y cómo es el niño depresivo infantil, pero entiendo que esto ya lo manejan bien ustedes, entonces no voy a detenerme mucho. Si quieren que me tengan alguna parte especial, me avisan y podemos ir viendo, ¿sí? Entonces, ¿qué es la depresión infantil? Es una alteración del estado de ánimo acompañada de cambios en el comportamiento y generalmente lo que les decía en la anterior clase es siempre hay que ver en los niveles en los que se desenvuelve el niño. Entonces, generalmente el niño, la niña están un ambiente escolar, un ambiente en el hogar o en la comunidad o barrio, ¿no es cierto? Si esta sintomatología se repite en los tres ambientes, me preocupa un poco más. Si esta sintomatología está en los dos ambientes, me preocupa un poco menos. Y si esta sintomatología solo está en un ambiente, me preocupa un poco menos, ¿sí? Pero siempre, eh, si tenemos un estándar de repetición de esta sintomatología en tres ambientes, debo ser mucho, mucho más cuidadoso. Vamos con la depresión infantil desde diferentes teorías. Teoría conductual, como falta de refuerzos, ¿sí? No existen refuerzos que actúen, o mejor dicho, la persona deprimida no encuentra refuerzos en la sociedad, ¿sí? No tengo fuerzas para hacer nada, es lo típico, ¿no? Cuando se le pase la depresión, saldrá a realizar las cosas que le gustan hacer. Lo contrario puede ser el camino para la intervención, es decir, al moverte, acompañar un refuerzo y te sentirás como más ganas de hacer las cosas que más te gustan a ti. Entonces, una explicación desde la teoría conductual. Me siento desmotivado porque no encuentro un refuerzo. Acuérdense de la lámina anterior que veíamos, ¿sí? Entonces, el niño se deprimía porque no encontraba niños que quieran jugar con él y de ahí salían los pensamientos y otras cosas, pero la teoría conductual se limita a identificar solo refuerzos porque están basando solo en la conducta. Desde la cognitiva, ¿sí? La depresión como resultado de pensamientos inadecuados. La depresión tiene como base los pensamientos distorsionados, ¿sí? Está distorsionada la triada pensamiento, emoción, conducta. Es justo el cuadrito que vimos antes, ¿sí? Es decir, la persona deprimida tiene un pensamiento negativo, por lo tanto produce una emoción negativa y por consecuencia una conducta negativa. Pensamiento negativo, no me merezco jugar, no soy un niño bueno, produce una emoción negativa, me siento triste. ¿Y cómo me siento triste? Porque soy un niño que no me merezco jugar con otros niños, ni esos niños me quieren, por consecuencia me aíslo y no busco hacer interrelación social, ¿sí? Reestructuración cognitiva es la intervención. Cambiar el pensamiento negativo en pensamiento positivo automáticamente cambiará la emoción y la conducta. Muy cognitivo, ¿sí? La teoría de la indefensión aprendida, la incapacidad para poder resolver un problema, la desesperanza. La depresión se origina en la pérdida de esperanza para conseguir los refuerzos que queremos, ¿sí? Entonces este niño ya perdió toda ganas de lucha para poder ser aceptado en su círculo y poder jugar como los otros niños. En tal razón, no tiene refuerzos que le permitan seguir en ese proceso de lucha. La indefensión es la condición de que un
ser humano que ha aprendido a comportarse pasivamente con la sensación subjetiva de no poder hacer nada y que no responde a pesar de que existen oportunidades reales de cambiar la situación adversa. Es lo que hacemos en la psicoterapia, ¿no? Dar una nueva perspectiva, ampliar el mundo de opciones que tiene el niño o la niña y mostrar que puede ser factible, que todo eso pueda reversarse. ¿De acuerdo? Teoría biológica, desequilibrio de neurotransmisores. A nivel neuroquímico existe una carencia de Perdón, otra vez. Otra vez se me desconectó el micrófono. ¿Ahí me escuchan? Sí me escuchan ahí, ¿verdad? Chévere. A ver, les comparto. Entonces, la teoría del desequilibrio de neurotransmisores. Existe carencia de neurotransmisores como la dopamina, serotonina y noradrenalina. Con fármacos que logra el equilibrio de tales neurotransmisores y por lo tanto la sintomatología depresiva disminuye. No se elimina si la causa de la presión aún esté presente. Síntomas de la depresión: humor disfórico, aislamiento, retraimiento, poca capacidad para sentir placer. Así es, vamos a comprar un helado. ¿Te gustó el helado? Sí. Ya como que el niño no tiene ese gusto por las cosas que generalmente él suele tener gusto, ¿sí? Sentimientos de estar rechazados afectivamente, disminución del apetito, alteraciones del sueño, no aceptan ayuda fácilmente. Comportamientos no acorde a su edad. A veces se les ve como mucho más chiquitos, ¿no? Es la desesperanza, ese aislamiento que tienen. Se comportan como niños mucho, mucho más pequeñitos. Síntomas somáticos. Dolor de pancita, sudoración, dolores de cabeza, agotamiento crónico, retardo psicomotor, sentimientos de inutilidad y culpa, pensamientos de muerte o suicidio. La depresión es un trastorno emocional, ¿no? ¿Qué es una emoción? Es una agitación del ánimo acompañada por reacciones fisiológicas. A diferencia de un sentimiento, una emoción tiene una duración corta y de mayor intensidad. Esto vamos a ver, vamos a tener un capítulo un poco más dedicado a emociones y sentimientos, pero en general las emociones son alegría, miedo, ira, asco, las que sabemos, ¿no? Los tres componentes de una emoción: neurofisiológico, taquicardia, sudoración, hipertensión, respuestas involuntarias; comportamental, expresiones faciales, tono de voz, expresiones corporales; y cognitivo, miedo, angustia, rabia. Todo esto le permite identificar a una emoción de acuerdo a lo que nos dice Vizquerra en el 2003. Entonces aquí está el cuadrito que vimos, pero de otra forma. Hay un evento detonador, hay una valoración, ¿sí? Acuérdense en que esta valoración está acá, el pensamiento, y hay una reacción neurofisiológica, comportamental, cognitiva y una predisposición a la acción. Es la conducta que vamos viendo, ¿sí? Hasta ahí, ¿alguna inquietud, novedad? Si todo está clarito, seguimos avanzando, ¿ya? Vamos con la intervención psicoterapéutica en la depresión infantil. Como sabemos, la psicoterapia es un proceso organizado y planificado. Y es así que tenemos nuestra matriz de planificación psicoterapéutica en la cual sabemos qué es lo que vamos a hacer. La psicoterapia es un tratamiento científico, ¿sí? Por eso utilizamos técnicas probadas, técnicas que han sido previamente
comprobadas, ya sea en diversos estudios, y si son estandarizados esos estudios en nuestro país, mucho mejor. La psicoterapia utiliza técnicas según cada enfoque. No podemos mezclar enfoques, ¿de acuerdo? La intervención psicoterapéutica no es un consejo. Como les decía en la anterior clase, ¿cuál es la mejor forma para saber si estamos dando o no psicoterapia? Es cuando ya me veo yo aconsejando a los papás o aconsejándole al niño, no, pero ¿sabes qué? Pero estoy seguro que te va a ir muy bien con tus amiguitos. ¿Por qué no? ¿Por qué no tratas de juntarte con... Eso no es psicoterapia, ¿no? Eso es consejería y no es una consejería científica. Entonces, ustedes cada vez que se vean en su consultorio aconsejando, estoy haciendo cualquier cosa menos psicoterapia. Pero mamita, ¿cómo va a hacer eso? Si tiene que decirle a su hijo que le quiere, que no. Nada, eso no es psicoterapia, es consejería. Y posiblemente eso puede hacerlo mejor el curita de la esquina, del barrio, le puede hacer mejor la vecina, o puede hacerle mejor la abuelita, ¿sí? Nosotros hacemos psicoterapia que es muy diferente. Entonces, una buena forma de saber si están haciendo psicoterapia o cualquier otra cosa es fijándose en esos patrones, ¿no? Vamos avanzando. Factores importantes para considerar. Evaluar el riesgo, identificar ideas suicidas, me quiero morir, quiero dormir y no despertar nunca, quiero irme lejos y no volver jamás, quiero cerrar mis ojos. Cuando tengo esto, debo identificar el plan suicida, identificar conductas de autolesión y creer al niño si menciona un plan de autodestrucción. Siempre le creo, nunca digo, está exagerando, sobreactuando o está, esto no es verdad, sino más bien lo que tengo que hacer es un plan de contingencia muy fuerte en el cual inclusive puedo involucrar a otro tipo de profesionales como psiquiatra, ¿verdad? O neurólogo, quien me permite regular con la medicación estas emociones y yo puedo seguir con el tratamiento psicoterapéutico. Si el paciente no le dice voluntariamente, es mejor preguntarle directamente. Siempre descartemos este tipo de ideas. ¿Cuándo generalmente se dan estas ideas? Cuando tenemos un nivel de depresión moderado o grave. Generalmente en el leve no se presentan estas ideas. Sin embargo, nuestra obligación es tratar de detectarlas, ¿sí? No se deje engañar si el niño menciona una desaparición mágica de las ideas suicidas, ¿no? Siempre ustedes estar alertas, tener asesoría de otros profesionales o incluso la intervención de otros profesionales que acompañen el proceso psicoterapéutico. Evaluar los recursos disponibles, informar a los familiares de la situación del niño, valorar los recursos internos, como por ejemplo conceptos, imitación, vivencia diaria, experiencia de la vida. Actuar con eficacia, realizar una atención ágil, ser asertivo, proactivo y saber y estar bastante conectado con la familia. Si tiene un niño depresivo que está en una depresión leve o moderada, es bueno darle el teléfono a los padres para que le vayan comentando cómo se ha comportado el día, la noche, el niño, cómo está durmiendo, que están, a veces es importante el acompañamiento del psicoterapeuta fuera del consultorio, especialmente en las primeras semanas hasta que los padres tengan una buena, una buena, un buen piso donde puedan asentarse, ¿sí? Porque como que los padres también vienen bastante confundidos, no saben, vienen asustados y a veces quieren hacerle muchas preguntas que en ese momento del consultorio no se les ocurrió o en la vivencia diaria les van haciendo. Proporcionar explicaciones claras de los familiares, no dar falsas esperanzas, plan de emergencia externo, especialmente en casos suicidas, ¿sí? Bueno, las sesiones psicoterapéuticas, siempre como hemos visto y que les van a poner en su plan de terapéutico,
inicio, desarrollo y cierre. ¿Sí? Primero, el encuadre. Como ya habíamos visto en la primera sesión, establecemos horarios, enfoques, costos, confirmación de citas, compromiso, etcétera, ¿no? El rapport que hacemos todo el tiempo, pero con mayor fuerza en la primera sesión. Es indispensable realizar un rapport profundo en cada sesión y reforzando la confidencialidad, la seguridad, la empatía y la confianza. Recuerden, escucha activa, realizar preguntas neutras de la familia, explicar las veces que sean necesarias el rol de un psicólogo, principio de confidencialidad, felicitar al niño por colaborar, conversar con el psicólogo, utilizar el juego, utilizar juegos simbólicos para provocar rapport. Desarrollo, aplicación de técnicas psicoterapéuticas de acuerdo al plan psicoterapéutico. Pueden utilizar técnicas cognitivas, técnicas conductuales, técnicas sociales, técnicas emocionales, analizar las causas de la depresión. ¿Sí? Técnicas cognitivas como tu pensamiento afecta tu estado de ánimo, pensamiento, emoción, conducta, reestructuración cognitiva, cambiar el pensamiento negativo a positivo, autoinstrucciones que son importantes para reforzar los pensamientos positivos. Entonces vamos otra vez, ¿no es cierto? Todo va a depender del caso. Un niño en donde prevalece en las emociones factores fisiológicos, posiblemente trabaje esos factores fisiológicos a la vez que voy trabajando el pensamiento. Pero como habíamos visto, el pensamiento puede estar alimentado de otros factores o personajes externos que no permiten que este cambie. Entonces de ahí más bien trabajo con estos personajes que permitan modificar este pensamiento y así nosotros cuando hacemos la reestructuración cognitiva con el paciente va a ser mucho más sencillo porque ya no tenemos reforzadores externos de estos pensamientos negativos. ¿De acuerdo? Por eso les digo siempre, con niños se trabaja mucho con los adultos que viven con ellos más que con el mismo niño. Técnicas conductuales. ¿Cómo tus actividades influyen en tu estado de ánimo? Hacer una lista de las actividades placenteras para el niño. Reprogramación de las actividades cotidianas del niño, ¿sí? Podemos utilizar refuerzo contingente, es decir, reforzar o premiar al niño cada actividad placentera que realice o por cada acercamiento a dicha actividad. En depresión nunca utilizamos castigos, sino más bien todo es a través de refuerzos. Técnicas emocionales, sí, podemos utilizar como acompañamiento técnicas narrativas, psicoterapia familiar, el role-playing, aprendizaje de reconocimiento de las emociones. El role-playing, a pesar de que viene de la psicoterapia familiar sistémica, especialmente porque, bueno, otros atribuyen a otras corrientes, nos sirve mucho para reestructuración cognitiva, porque el niño se da cuenta que efectivamente lo que él está viendo, lo que él está viviendo, no es como él generalmente lo pensaba, viendo desde el otro punto de vista, que es el role-playing, ¿no? Es ponerse en asumir un personaje o el personaje del otro. Por ejemplo, estábamos pensando en el niño que los amiguitos no le pusieron a jugar, ¿no es cierto? Entonces puedo hacer un role-playing, digamos. Ahora yo voy a ser tú. Entonces yo voy a ser Juanito y tú vas a ser ese niño que estaba con el balón y que les llamó a todos a jugar, ¿sí? Vamos a representar exactamente ese momento. ¿En dónde estaba? Ah, sí, es que yo estaba como que atrásito de esa puerta. Entonces yo voy y me pongo atrásito de la puerta. Ahora tú, pongamos estos muñecos, van a ser los otros niños. ¿Dónde estaban esos niños? Estaban cerquita del Jaimito que les estaba haciendo jugar. Así, entonces llámales a ellos. Entonces comienza el niño que les estaba haciendo jugar, les llama a sus otros amiguitos que estaban cerca, pero no le llama
¿por qué no me llamaste a mí? Le digo. Dice, es que no te vi, estabas muy lejos y aparte estabas medio escondido atrás de la puerta. ¿Y eso qué te lleva a pensar? Mm, que no es porque no quisieran hacerme jugar, sino que posiblemente no me vieron o porque yo me escondí. ¿Crees que no te llamó porque eres un niño malo? No, en realidad creo que no me llamó porque no me vio. ¿Vieron cómo el role-playing me ayuda a reestructurar ese pensamiento? Es una reestructuración cognitiva que se hizo así en una forma muy sencillita. Esto aplicándolo cada una de las semanas, más eliminando todos esos factores del entorno que le refuerzan esas conductas, esos pensamientos negativos en niños, se puede obtener muchos resultados interesantes. Aprendizaje en reconocimiento de emociones. El niño generalmente está en una etapa en la que, y el adulto, o sea, nunca nos han enseñado cómo reconocer las emociones, simplemente estoy enojado, pero no me dedico a pensar y decirme a mí mismo, ay, me siento enojado. Cuando yo me siento, reconozco mi emoción, puedo gestionar mi emoción. Mientras no reconozca mi emoción, no voy a poder gestionar mis emociones, ¿sí? Entonces es importantísimo enseñar a los niños a reconocer las emociones. Me detengo y antes de actuar, respiro y digo, ¿qué es lo que estoy sintiendo ahorita? Estoy sintiendo un poco de ira, un poco de frustración, un poco de tristeza. ¿Qué es lo que el psicoterapeuta me dijo cuando siente esto? Que respire nuevamente y que piense en el cuento que ejecutamos del martes. Piensa eso y comienza a gestionar sus emociones. Al poco rato puede interactuar sin problema. ¿Sí? Aprendizaje en manejo de las emociones, expresión de las emociones, manejo de las emociones. Entonces, reconozco, ¿sí? Y las gestiono. ¿Sí? Cuando las gestiono, puedo expresar adecuadamente las emociones y emociones personales familiares. Lo mismo deberán aprender los padres, porque nada sirve que esté trabajando con el niño en esto si el padre a la salida se encuentra que un señor se pasó en el semáforo y se baja y quiere pegarle, ¿sí? Entonces ese señor no está reconociendo, no está manejando, no está expresando adecuadamente sus emociones. El niño lo que genera es estrés porque siempre tiene un padre que está con una actitud agresiva y ese estrés le puede llevar a la depresión al niño, ¿sí? Técnicas sociales, cómo afecta el desarrollo social en estado de ánimo, lista de posibles aliados, entrenamiento en habilidades sociales. Sí, lo que les decía, a lo mejor este niño que ahora ya gestiona sus emociones, trabaja con sus emociones, está generando pensamientos eh, y ya no están distorsionados, sino que positivos que le permiten interactuar, pero es un niño que pasó tanto tiempo en retraimiento y ya no sabe cómo acercarse a otros niños. Y ahí es cuando comenzamos a entrenar en habilidades sociales de este niño, ¿sí? Para que pueda reintegrarse en ese círculo del cual había estado totalmente alejado o relegado. Acercamiento pausado a otros niños, tareas para la casa, escuela, otros lugares, aprender a decir sí o no. ¿Sí? Todo lo que es trabajo con técnicas sociales. Y finalmente hacemos un cierre simbólico en cada una de las sesiones. ¿De acuerdo? ¿Hay novedades, inquietudes? Vamos a hacer lo siguiente. Ustedes tienen dos tareas, una que fue de la entrevista y la otra que es para aprender a manejar esa matriz. Lo que yo quiero hacer con ustedes, no hoy porque ya estamos como que con el tiempo justo, pero lo que yo quiero hacer con ustedes es un plan psicoterapéutico con un niño deprimido. ¿Les parece bien? Si hacemos, empezando la otra clase, ese plan psicoterapéutico con un niño deprimido y luego de que hagamos todos juntos el plan psicoterapéutico con un caso de un niño deprimido, les mando la tarea para que hagan ya con cada uno de sus casos. ¿Les parece correcto? Entonces, trabajemos juntos la otra semana, nos demoramos unos 20 minutos, es un plan psicoterapéutico breve, viendo qué estrategias, qué sintomatología quieren. Ahora, les doy dos opciones. Una, pueden traerme ustedes un caso de un niño con depresión o con síntomas depresivos que ustedes tengan y trabajamos ese plan psicoterapéutico o uno que yo tenga. Más chévere va a ser hacer uno de los suyos porque
podemos ir resolviendo dos cosas a la vez, ¿no? Las preguntas propias que se les presentan en su servicio profesional y a la vez el aprendizaje que pueden tener en relación a este módulo. ¿Sí? Entonces, si ustedes tienen un caso, tráiganme, lo resolvemos con todos, vamos viendo qué técnicas vamos poniendo y por qué ponemos esas técnicas. Hacemos un recorderis de lo que vimos hoy y ejecutamos eso. Luego de eso sí ya les mando para la siguiente sesión, que ya es el plan psicoterapéutico para un niño con depresión. ¿De acuerdo? Lo que quiero es que traigan muchas preguntas de lo que vimos hoy día para poderlas resolver también la otra semana y así reforzar la temática. ¿Novedades, inquietudes hasta aquí? ¿No? ¿Que está claro las cosas? ¿Sí? Chévere. Entonces, no se preocupen, la próxima semana hacemos un caso práctico de la depresión. Si pueden traer un caso, si no, hacemos con uno que yo tengo. ¿De acuerdo? Sí, la tarea justo pide eso, pero no les voy a dejar que hagan la tarea. Más bien igualesen, como hay personas que son nuevas, mejor igualesen las dos primeras tareas y durante esta semana. Y el próximo lunes ahí sí ya hacen ustedes la tarea, pero luego de que hagamos el ejemplo, porque no quiero botarles del agua sin hacer un ejercicio práctico todos. ¿De acuerdo? Adriana. Buenas noches, doctor. Solo tengo una consulta. En la plataforma está un cuestionario, pero no sé si si tenemos que llenarlo o está ahí, no sé. Dice que tiene 2 intentos, es un cuestionario de 15 minutos. ¿Y está en qué sección? Luego de está en la sección de la primera, segunda y tercera clase. Está en la segunda tarea. En la segunda tarea. Entonces sí debes llenarlo. Sí debes llenarlo ese cuestionario. ¿Sí? Si tienen preguntas con el primer intento, mejor me las traen la otra semana y resolvemos entre todas esas preguntas. ¿Ya? Ya, muchas gracias. Ya, entonces anoten. Solo hagan el primer intento, no hagan el segundo si es que hay algo que no les cuadra. Anoten esa pregunta y la resolvemos la otra semana. Chévere. ¿Alguna otra novedad, inquietud? ¿Ya? Estamos súper bien, ¿no es cierto? Un abrazo entonces, nos vemos la otra semana y traigan ese caso o los casos que quieran, ¿ya? Pasen chévere. Chao.